Hola a todos, en este video vamos a trabajar con el circuito integrado PSF8574 con el PIC 18F4550. El PSF8574 es un circuito integrado que sirve como expansor de entradas o salidas. Este circuito integrado se comunica con el protocolo I2C. Normalmente se utiliza cuando el microcontrolador es de bajos recursos, en cuestión a los pines. Y como les acabo de mencionar, este integrado sirve para ampliar pines de entrada o salida. En este caso, el PSF8574 expande hasta 8 entradas o salidas, pero se pueden conectar más si es necesario, ya que al comunicarse con el protocolo I2C, a cada dispositivo se le asigna una dirección diferente. Este circuito integrado lo van a poder encontrar de esta forma o también ya montado en un módulo. En mi caso, para ahorrar conexiones, voy a utilizar el que ya viene montado en el módulo. Así únicamente se conectarán los pines de alimentación y los pines del protocolo I2C. En esta imagen se muestra la descripción y la ubicación de cada pin. Los pines BDD y GND son los pines de alimentación, A0, A1 y A2 son los pines para asignar la dirección, SDA y SCL son los pines del protocolo I2C. El pin 13 es el pin de interrupción, normalmente no se utiliza, y a partir del P0 al P7 serán los pines que se podrán utilizar como entradas o salidas. Para asignar la dirección al PSF8574 se hará uso de los pines A0, A1 y A2. Por defecto, en este módulo, estos pines están conectados a GND, y si nos fijamos en la tabla, cuando estos pines están conectados a GND, la dirección en modo escritura será 0x40 y la dirección en modo lectura será 0x41. Dependiendo de estas configuraciones, será la dirección que se le va a asignar al dispositivo. Para facilitar el uso del PSF8574 con el microcontrolador, vamos a utilizar una librería que yo he creado para el PSF8574. La primera función inicializa el PSF8574 y como parámetro se coloca la dirección del dispositivo. La segunda función envía un dato de 8 bits al PSF8574 y como parámetro se coloca la dirección y el dato de 8 bits. La tercera función lee un dato de 8 bits del PSF8574 y como único parámetro se coloca la dirección del dispositivo. La cuarta función coloca en estado alto o bajo un pin específico y como parámetro se coloca la dirección, el pin y el valor del estado lógico, que puede ser 1 o 0. Y la quinta función lee el estado lógico de un pin específico y como parámetros se coloca la dirección y el pin. Estas son las conexiones que vamos a estar utilizando para las prácticas con el PSF8574. Como nota nos dice que los pines del PSF soportan niveles lógicos de 3.3 y 5 volts. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo utilizando el circuito integrado PSF8574 con el microcontrolador. Para este primer ejemplo vamos a utilizar el PSF8574 como expansor de salidas. En el código se incluye la librería del protocolo I2C y se incluye la librería del PSF8574. En el archivo con extensión .h de la librería del PSF se encuentran las direcciones de los pines del circuito integrado. Recordemos que los pines que se pueden utilizar como entradas o salidas son a partir del P0 al P7. Y en el archivo con extensión .c de la librería se encuentran todas las funciones para utilizar correctamente el PSF8574 con el microcontrolador. Esta librería se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan descargar. Regresamos al código principal. En esta parte se define la dirección del PSF. Recordemos que por defecto la dirección es 0x40. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales. Se inicializa el protocolo I2C. Con esta función se inicializa el PSF8574. Como parámetro se coloca la dirección. Dentro del bucle while se estarán ejecutando algunas secuencias para probar las salidas del PSF. La primera secuencia será un contador binario de 4 bits y para enviar el dato al PSF se utiliza esta función. Si recordamos, esta función envía un dato de 8 bits y ese dato se representa en los pines de salida del PSF. La segunda secuencia consiste en colocar en estado alto del pin P0 al pin P7. De igual forma, se utiliza esta función para enviar el dato de 8 bits para que se represente en los pines de salida del PSF.
Y la tercera secuencia consiste en generar un efecto de intermitencia. Dicho efecto se repite 4 veces. En este caso se utiliza esta función para seleccionar un pin específico del circuito integrado. Primeramente estarán en estado alto los pines P0, P1, P2 y P3, mientras que el resto estará apagado. Después de un cierto tiempo, se colocan en estado alto los pines P4, P5, P6 y P7, mientras que el resto estará apagado. Y de esta forma se estarán probando las salidas del PCF8574. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Se ejecuta la primera secuencia del contador binario de 4 bits. Se ejecuta la segunda secuencia. Y por último se ejecuta la tercera secuencia. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Vemos que físicamente también está funcionando correctamente. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora para este ejemplo vamos a utilizar los pines del PCF8574 como entradas. De igual forma que en el ejemplo anterior, esta parte se queda igual. En el programa principal se colocan todos los pines como digitales, se configuran los pines RC0 y RC1 como salidas, y también se configuran los pines RD0 a RD3 como salidas. Se limpia el puerto D y también el puerto C. Se inicializa el protocolo I2C y se inicializa el PCF8574. Dentro del bucle while se utiliza esta función para leer un dato de 8 bits del PCF. Como parámetro se coloca la dirección. En este caso se va a leer el dato tomando en cuenta únicamente los pines P0 al P3. Para eso se coloca esta máscara y el valor que retorna esta función se va a almacenar en esta variable. El valor de esta variable se asigna al puerto D. Posteriormente, utilizando esta función, se va a leer el estado lógico de un pin específico. En este caso, se van a leer los estados lógicos de los pines P6 y P7 y se almacenan en estas variables. Los estados lógicos de los pines P6 y P7 se van a representar en los pines C0 y C1 del microcontrolador. Ahora vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Vemos que el dato de 4 bits se representa en los LEDs que están conectados en el puerto D. Se están tomando en cuenta los pines P0 al P3. Y con los pines P6 y P7 se controla el encendido y apagado de los LEDs que están conectados en los pines RC0 y RC1 del microcontrolador. Ahora vamos a ver el funcionamiento en físico. Voy a comenzar a presionar los pulsadores. Y vemos que físicamente también está funcionando correctamente. De esta forma se podrá utilizar este circuito integrado con el microcontrolador como expansor de entradas o salidas. De mi parte es todo. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.